Iglesia Cristiana Pai, muy buenos días. Es un placer, como cada domingo, muy puntuales a las 7 de la mañana. Seguramente ya desayunó o va a desayunar ahí en familia con todos nosotros. Quiero iniciar esta reunión con una lectura de la palabra, una promesa que el Señor nos da hoy. Le da a usted, a su hijo, a su esposa, a su descendencia. Y quiero que reciba esta palabra. Quiero que vayamos, por favor, al libro de los Salmos, capítulo 8. Libro de los Salmos, vamos a leer todo el capítulo 8. Dice la palabra: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Quiero que repita conmigo: Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cierra tus ojos y alabemos en este inicio de reunión, inicio de semana, inicio de cosas nuevas y grandes que Dios tiene para su vida. Padre, te damos gracias en esta mañana. Iniciamos esta reunión con gozo, con alegría. Sabemos, Dios, que la manifestación de tu gloria estará viva en nuestras vidas. Gracias, Padre, por esta promesa que nos has dado. Sabemos, Señor, que cuán grande es tu nombre en todo el universo, en cada nación, en cada ciudad, en cada barrio, en cada casa, en cada corazón. Tú eres grande para nosotros. Hoy nos has dicho, Señor, que nos has coronado de gloria y de honra. Y también dice la palabra que todo, Señor, lo pusiste debajo de nuestros pies. Sabemos, Señor amado, que la enfermedad, que la escasez, que el problema, que la división, que el miedo, que el virus, que la pandemia, que todo ataque de las tinieblas está debajo de nuestros pies. Tu palabra es la verdad y hoy tú confirmas la buena palabra. Este libro bendito, este libro santo es el derecho legal para vencer toda potestad y todo ataque del enemigo. Lo declaramos y lo creemos en el nombre de Jesús y te damos gracias y confesamos que todo está bajo nuestros pies, que nos has dado dominio y autoridad y que contigo somos más que vencedores. Te damos gracias. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Amén. Dile gloria a Dios. Señor, te amo, te exalto y te bendigo. Amén. Bueno, vamos a alabar el nombre del Señor. Vamos a levantar su voz. Nos han llegado fotos que las familias están saltando, alabando, danzando, y es la oportunidad para tener este momento de alabanza y de oración en intimidad con nuestro Señor. Dios los bendiga. Ya regresamos. Gracia y compasión.
autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. En la tierra tu luz brillará, por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Oh, por la gloria de tu majestad. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, eres el Dios de amor.
Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor sobre el cielo y la tierra. Tú eres Señor. Tú eres digno de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Oh mi Señor, hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor sobre el cielo y la tierra. Tú eres Señor, y tú eres digno de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Declaramos que aquel que vive y reina es digno de gloria. Oh, eres rey, y eres digno, eres santo, y eres rey de toda creación. Eres digno y eres santo, y eres rey de toda creación. Eres digno y eres santo, y eres rey de toda creación. Eres digno y eres santo, y eres rey de toda creación. Tú eres digno de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Y tú eres digno de gloria. Tú eres digno de gloria. Aleluya. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano y
glorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es la gloria, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Mi Señor, te Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es la gloria, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos a
por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Amén. Qué hermoso tiempo de alabanza, de adoración. La palabra dice que el Señor habita en las alabanzas de su pueblo. Es decir, Él está hoy con nosotros, Él vive en nosotros, vive en su corazón, pero vive en su casa, pero vive en su familia. Excelente. Qué gran palabra el Señor nos da, qué gran promesa Dios nos ha dado y qué gran momento de alabanza y adoración. Ahora quiero invitarlos a un momento de intercesión. Y quiero pedirle el favor que usted, su hijo, escriba en este instante en el sector derecho de su computador, de su pantalla, las peticiones. Sabemos que hay peticiones por enfermedad, por salud, pues, para que el Señor quebrante esa enfermedad. Sabemos que hay peticiones también a nivel financiero, a nivel familiar, por puertas laborales, por restauración en la familia. La palabra dice en Filipenses 4, versículo 6, que por nada debemos estar afanosos, sino más bien que sean conocidas esas peticiones delante de Dios. Así que llegó el momento de presentar esas peticiones delante de Dios y termina el verso con toda oración y ruego y con acción de gracias. Repita conmigo, con acción de gracias. Entonces vamos a hacer algo, vamos a orar con la autoridad en el nombre de Jesús, con el poder de la palabra, con el poder del Espíritu Santo, pero usted va a declarar gracias. Usted va a levantar sus manos y le va a decir: Señor, gracias por la provisión, gracias por la sanidad, gracias por el milagro, gracias por la respuesta. Amén. Gracias por escribir sus peticiones. Vamos a iniciar y vamos a comenzar con un clamor por Colombia. Amén. Cierre sus ojos, coja en este momento a su familia de las manos y vamos a declarar que el Señor traerá victoria para nuestra nación. Padre, te damos gracias. Hoy oramos con la autoridad en tu nombre, que es sobre todo nombre. Padre, tu palabra dice en Isaías capítulo 9, versículo 2: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Padre, declaramos que esta palabra
hoy llega para Colombia. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Hoy con mis hermanos en sus casas, en esta mañana, te pedimos perdón por tanto pecado, por tanto dolor. Oramos por esos lugares de tanta oscuridad, porque se alejaron de ti, porque levantaron imágenes, porque pecaron contra tu nombre. Señor, perdónanos por tanta inmoralidad de Colombia. Perdona tanta hechicería, idolatría, brujería. Señor, perdónanos, Dios santo, ten misericordia, porque el pueblo colombiano, Señor, ha derramado tanta sangre inocente. Perdónanos, Señor, por tanto aborto, porque sabemos, Señor amado, que Colombia es un país que te pertenece. Hoy nos estás diciendo, Señor, en Isaías 9:2, que estuvimos en tinieblas, pero a través del Señor Jesucristo, a través de ti, Señor, vemos luz. Estuvimos en tierra de sombra de muerte, pero tu luz hoy resplandece sobre Colombia. Declare conmigo: Señor, tu luz hoy resplandece sobre Colombia. Ya no andaremos más por caminos de sombra de muerte. Declaramos lo que dice tu palabra en el nombre de Jesús, que la luz resplandece sobre Colombia, la luz resplandece sobre Bogotá, la luz resplandece sobre esa nación donde nos estás viendo. La luz resplandece sobre los gobernantes, sobre los alcaldes, sobre los jóvenes rebeldes, sobre las personas que quieren hacernos daño. Hay luz para nuestras familias, hay luz para nuestras finanzas, hay luz para nuestros ministerios. Señor, declaramos hoy en el nombre de Jesús, junto con mis hermanos, que todos nuestros enemigos, todas las personas que se quieran levantar contra nosotros, tropezarán y no prevalecerán. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Toda escasez, enfermedad, división familiar, condenación, culpabilidad, dolor, depresión, angustia, toda incredulidad, todo miedo, desesperación en esta hora en las familias, porque no hay recursos, porque no hay solución, porque no ven puertas abiertas. Toda contienda, ira, enojo es avergonzado en el nombre de Jesús de Nazaret. Está destruido por el poder de la sangre de Jesucristo. Señor, hoy derribamos todo lo que se ha levantado en estos días, toda acta de decretos que había en contra nuestra, Señor, que era contraria. Tú, Señor, dice la palabra, la quitaste en medio de la cruz, la clavaste en la cruz del Calvario. Y dice la palabra en Colosenses capítulo 2 versículo 15, que despojaste a los principados y a las potestades y los exhibiste públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hoy, Señor, con la autoridad que nos has dado, esparcimos tu sangre preciosa en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro cónyuge, en nuestro ministerio, en nuestras casas, en nuestros bienes, Señor, en nuestros cuerpos. Tu palabra dice en Éxodo capítulo 12 versículo 13, que por tu sangre preciosa, que por la sangre del Cordero que fue esparcida en las puertas de los hebreos, no hubo plaga de mortandad. Yo declaro que la sangre de Cristo evita toda plaga de mortandad. No habrá virus, ni pandemia, ni crisis, ni ruina, ni muerte que nos pueda tocar. Hoy atamos y encadenamos y desarraigamos en el nombre de Jesús, y por el poder del Espíritu Santo, toda muerte repentina, todo espíritu de muerte, toda lucha entre las familias. Señor, tu palabra dice: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Hoy la desarraigamos en el nombre de Jesús. Todo ataque frontal contra la iglesia de Jesucristo, todo estancamiento, toda pereza espiritual, toda zozobra, incertidumbre en los pastores, en los líderes, en las iglesias de Colombia y en el mundo, está destruido y cortado en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te damos gracias. Tu palabra también dice que clamamos a Jehová en la angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Padre, te damos gracias por lo que estás haciendo. Dele gracias al Señor en esta hora. Gracias, Padre, por la victoria. Gracias por la sanidad. Gracias por la puerta abierta. Gracias por la provisión. Gracias porque
estás cambiando mi familia, estás cambiando mis hijos, estás transformando mi generación, estás transformando a Colombia. Dale un fuerte aplauso a Cristo en esta hora. Aleluya. Gracias, Señor. Te exaltamos y te bendecimos. Gracias por lo que has hecho hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Gracias por ese tiempo que hemos tenido de intercesión. Sabemos que el Señor está contestando las peticiones. Tal vez usted no las puede ver en este momento, pero ya están hechas. Aprópiese de eso. Ya están hechas. Declare conmigo, ya está hecho. Eso que usted no podía hacer, esa dolencia física, ese dolor que usted tiene, declare en el nombre de Jesús que ya es sano por las llagas de Jesucristo. Amén. Muy bien. Quiero invitarlos para este miércoles a las 7 de la noche, nuestra célula online por este canal YouTube Iglesia Cristiana Pai. Crecemos en suscripciones. Usted se puede suscribir para que le lleguen las notificaciones, para que pueda reenviar los links de nuestra célula. Este miércoles, repito, 7 de la noche, nuestra célula online. El próximo sábado nos vemos a las 4 en punto de la tarde con la reunión de jóvenes del ministerio Una Nueva Generación, jóvenes de la Iglesia Cristiana Pai. Y nos vemos, por supuesto, de hoy en 8 días a las 7 de la mañana por este canal Iglesia Cristiana Pai y a las 9 por Facebook Live. Vamos a ver estos anuncios. Ya nos vemos. Dios los bendiga. Dios los guarde. Joven, da gracias al Señor, porque Él es bueno, su fiel amor es para siempre. Dios es amor y te ama tanto que dio a su Hijo único para que tengas vida eterna. Confía al Señor tu vida, confía en Él y Dios actuará. Reunión de jóvenes online, sábados 4 de la tarde. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana Pai. Somos una nueva generación. Actividades, participa y comparte nuestros eventos. Te esperamos con tu familia en nuestro canal de YouTube o en nuestra página en Facebook Iglesia Cristiana Pai. Este miércoles, 10 de junio, 7 de la noche. Y celebremos nuestra reunión celular online desde casa. Recuerda, en YouTube y en Facebook, encontrarnos como Iglesia Cristiana Pai, el miércoles 10 de junio, 7 de la noche. Relatos, historias que alientan. Quiero dar gracias porque a pesar de todas las dificultades que estamos viviendo, mi familia ha sido bendecida. Hace un año, para el mes de mayo, en la predicación del domingo, el pastor hablaba de que no pagaríamos más arriendo. Ese día fuimos con mi esposo y mis hijas, fuimos a una constructora y realizamos sobre planos para comprar nuestro apartamento. En estos días Dios nos ha bendecido y hemos firmado nuestra promesa de venta y con la gloria de Dios en febrero nos lo entregan. Doy gracias a Dios porque Dios ha sido fiel con nosotros. Al cierre, llega algo en qué pensar. En medio de la cuarentena, el tiempo de los menores frente a los computadores ha aumentado y también el ciberacoso, que incluye chantaje, amenazas y manipulación. Por eso, es necesario que los niños sepan cómo proteger su información personal y la de su familia. Enséñale hábitos como usar contraseñas seguras, no compartir información con extraños y nunca enviar fotos o videos propios a desconocidos. Gracias a Dios por su fidelidad, gracias a Dios por su presencia, gracias a Dios por este espectacular día. Es un día coronado de favores y misericordias. Por eso nos gozamos, nos alegramos en Él, nos alegramos en Dios. Su mano poderosa ha estado con nosotros para bien.
dándonos las fuerzas que necesitamos, la protección, la provisión. Es decir, en Dios estamos completos. Padre, te pido en esta hora que tu presencia se manifieste de una manera extraordinaria en cada uno de los que están recibiendo esta señal, donde quiera que se encuentren. Señor, que tu mano poderosa se manifieste para bien y que tu palabra sea confirmada. Padre, te pido que nos dé la revelación, revélanos tus pensamientos, revélanos tu palabra en este día. Yo someto mi cuerpo a mi alma la someto a mi espíritu lo someto al gobierno del Espíritu de Dios. Espíritu Santo, toma el control de nuestras mentes, nuestras emociones, nuestra voluntad, todo nuestro ser, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estuvimos hablando en la conferencia pasada acerca del hombre natural. El hombre natural es aquel que no ha nacido de nuevo. El hombre natural es aquel ser que no ha hecho profesión de fe, que no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Pero que a partir de la conversión, a partir del momento que hace la profesión de fe, sucede el gran milagro, como la Biblia lo llama, el nuevo nacimiento, que es lo mismo que la regeneración o la conversión. Ahora nacidos del Espíritu, portadores de la naturaleza divina. Quisiera que hoy, en estos minutos, miráramos lo que la Biblia dice acerca del gobierno o cómo ejercer el dominio o el gobierno sobre los mundos. Cuando digo mundos en plural, me refiero tanto al mundo espiritual invisible como al mundo natural, al mundo de la materia. Bueno, el Señor nos ha dado la potestad, la autoridad para que ejerzamos el dominio sobre toda la creación. La Biblia dice en San Lucas capítulo 10, versículo 19, estas son las palabras del Señor Jesucristo. Él dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Potestad, dominio, gobierno, el Señor nos lo ha delegado. La Biblia nos revela en el libro de Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 8, la Biblia nos revela acerca de lo que es el ser humano en la mente de Dios. ¿Cómo fue que Dios nos creó y el propósito por el cual fuimos creados? Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 8 dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hebreos capítulo 2, versículo 5 al 8. El hombre fue creado para ejercer autoridad y dominio. Ese es el propósito de la creación de la raza humana. Ejercer autoridad y tener dominio sobre la creación en representación de Dios. Cuando Dios creó a Adán, le dio el gobierno de la tierra, el control y dominio sobre todos los recursos, sobre toda la creación. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En el Salmo capítulo 8, versículos 3 al 9, leemos,
Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Estos textos que acabamos de leer nos revelan el pensamiento de Dios para la humanidad, la posición que el Señor nos dio desde el momento mismo de la creación. Posición de dominio, posición de autoridad, el dominio y la autoridad del hombre. El hombre ocupó un maravilloso lugar en el corazón de Dios desde el día de su creación. El hombre fue hecho una sombra menor que Elohim, o una sombra menor que Dios. El Salmo capítulo 8, versículo 5, en la versión de la Biblia Reina Valera, dice, le has hecho poco menor que los ángeles. Pero en el texto original no menciona la palabra ángel, sino la palabra Elohim. Elohim, Dios. Es decir, Dios nos hizo una sombra menor que Él. Nos creó a su imagen y conforme a su semejanza. Cuando leemos Hebreos 2, versículos 5 al 8, esta es una revelación que el Señor nos da a través de esta palabra respecto al dominio de Adán. Es la revelación de cuánto dominio, cuánta autoridad el Señor nos entregó, nos delegó. Leamos nuevamente este texto bíblico. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. La última palabra, la última frase de este texto, del versículo 8, nos revela que ya el hombre no tiene ese dominio. Es decir, el hombre perdió ese dominio que el Señor le entregó en el momento mismo de su creación. Pero el dominio que perdió Adán le fue entregado al Señor Jesucristo con base en su muerte en la cruz del Calvario por la humanidad. Tal vez no alcancemos a entender en su plenitud la manera como gobernó Adán el mundo, desde el momento de la creación hasta su caída. La Biblia dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, el dominio que perdió Adán le fue entregado al Señor Jesucristo. ¿Cómo era que gobernaba Adán? Este texto que acabamos de leer en Hebreos 1:3 dice que Cristo sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Dicho de otra manera, eso era lo que Adán podía hacer. Esa era la autoridad que él podía ejercer. Así era como Adán dominaba los mundos antes de su caída, antes de su pecado. Este texto bíblico nos revela la manera como Adán gobernó sobre toda la creación de Dios. Y cuando hablo de la creación, no me refiero solamente a las plantas, a los animales, a la tierra, sino aún el mundo espiritual.
Adán reinó sobre la creación a través de la palabra. Recuerda Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice que el Señor sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es decir, el dominio se ejerce a través de la palabra. Adán gobernó, reinó a través de la palabra. La voz de Adán era como la voz de Dios, el creador del universo. Adán estaba obrando, actuando, ejerciendo dominio sobre la creación en representación de Dios. Y para ejercer el dominio lo tuvo que hacer a través de la palabra. Adán sabía que era una autoridad tan completa sobre la creación que tenía el derecho legal para conferir ese dominio a cualquier otro ser. Cuando Dios le dio la autoridad, el dominio a Adán, Adán pudo disponer de él y él podía conferírselo a cualquier otro ser que quisiera. Entonces Adán voluntariamente se sometió al régimen de la muerte para servir como esclavo en el reino de las tinieblas y entregó todos los derechos sobre la tierra que Dios le había dado, se los entregó a Satanás. Así fue. Esa es la traición. En eso consiste el pecado. El pecado de Adán es el pecado de alta traición. Adán voluntariamente, deliberadamente, traicionó a Dios al conferirle la autoridad y el dominio que Dios le había dado sobre la creación. Adán se lo confirió a Satanás. Por ese pecado de alta traición, la muerte espiritual se apoderó del ser humano, de Adán y de toda la humanidad. Pero la muerte espiritual lo primero que hizo fue desconectar a Adán de Dios. Es decir, Adán y Dios, Dios y Adán y Eva, tuvieron una relación tan íntima desde el momento mismo que Adán fue creado hasta cuando él pecó. Todo ese tiempo de que nos habla la Biblia en el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, todo ese tiempo la relación entre Dios y Adán fue muy íntima. Pero la muerte espiritual que vino por causa del pecado desconectó a Adán de Dios, quien es la fuente de poder y autoridad. La fuente de autoridad, la fuente del poder es Dios. Mateo 28, 18 dice el Señor Jesucristo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. La potestad, el poder, la autoridad de Dios está sobre toda la creación. Y esa era la autoridad, el poder que Dios le había dado a Adán. Ahora, por causa de la muerte espiritual, hay una desconexión. Se rompió esa relación y, por supuesto, Adán quedó desconectado de la fuente de poder y autoridad. La muerte rompió la comunión y relación de Adán con el Padre. La Biblia dice en Isaías capítulo 59, versículo 2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ese es el resultado de la transgresión. Ese es el resultado del pecado. Ese es el resultado de la traición de Adán. Cuando Adán le confirió deliberadamente su autoridad, su posición de dominio, se la confirió a Satanás. A partir de ese momento, el ser humano está desconectado de la fuente de autoridad y de poder, desconectado de Dios. La relación se rompió. A partir de ese momento, entonces, comienza lo que se denomina el imperio de la razón. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 11. Le recomiendo que tenga esa lectura. Porque cuando Adán pecó, se quebrantó la unión de la humanidad con Dios y se separó la palabra del hombre de la palabra de Dios. Es que Adán, antes de
incurrir en esa traición, la palabra de Adán era la expresión de autoridad y de dominio. Pero por causa del pecado hay una desconexión. La humanidad quedó desconectada de Dios y la palabra del hombre de la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios es la fuerza creativa, porque los mundos existen por la palabra que Dios declaró. Dios llamó todo lo que existe a través de su palabra. Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El hombre cayó del reino de la habilidad de Dios al reino de la habilidad humana, y allí comienza ese periodo denominado como el imperio de la razón. En el reino de la habilidad humana comenzó a depender de sus propios recursos. Es decir, el hombre ahora depende de sus propios recursos. Pero los recursos del hombre están limitados a su mente y su cuerpo. La mente del hombre puede derivar su conocimiento únicamente a través de los sentidos y de su cuerpo físico. Los 5 sentidos se convierten en las ventanas de su mente. El hombre comenzó a conformarse y a formarse los conceptos del mundo y de sí mismo a través de sus 5 sentidos, y ordena su vida según lo que ve, lo que oye, lo que palpa, lo que huele, según el sabor que puede percibir. Es decir, dependiendo de los 5 sentidos. Los sentidos traen lo material a la mente, y el razonamiento del hombre llega a sus propias conclusiones a través de los sentidos. En otras palabras, cuando se inicia el imperio de la razón, la fe murió. La fe murió, lo sobrenatural se perdió y el razonamiento nació. Por eso la razón y la fe son 2 polos opuestos. La fe no se basa en la razón. La razón es el resultado de la percepción del ser humano a través de los sentidos. Cuando el imperio de la razón comienza su etapa sobre la humanidad, la fe sucumbió, la fe murió. La mente carnal, dice la Biblia, es enemiga de Dios. La mentalidad carnal se compone de las deducciones que el hombre saca de las sensaciones que percibe a través de los sentidos físicos. La palabra carne, que la leemos en la Biblia en diferentes pasajes, en el sentido moral significa la oposición a Dios. Hay que mirar los contextos. Cuando usted está leyendo la Biblia y encuentra la palabra carne o las obras de la carne, no siempre se está refiriendo a el cuerpo físico, al cuerpo humano. La palabra carne en el sentido moral significa la oposición a Dios. Pablo la describe como un poder personal con sentimientos y actividad propios, contrarios al Espíritu Santo. Actúa arbitrariamente según sus propios instintos. Romanos capítulo 8, versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Colosenses capítulo 2, versículo 18 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. La carne entonces es una fuerza que actúa en contra del conocimiento de Dios. Es la oposición a Dios. Eso significa la palabra carne. Romanos capítulo 8, versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne, designios o pensamientos, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahora
el hombre, el ser humano, desconectado de la omnipotencia, del dominio, desconectado de Dios, desconectado de la palabra de Dios, ahora está esclavizado, dominado por esa fuerza satánica que a la vez actúa poderosamente en el ser humano, partiendo del área de la mente. Satanás es astuto y él sabe que si puede controlar la mente de alguien, le sacará ventaja, le sacará provecho. Entonces, Satanás se dedicó a cegar el entendimiento de la humanidad. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo está escrito el Dios con minúscula, refiriéndose al príncipe de las tinieblas, refiriéndose a Satanás, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces Satanás se dedicó a eso, a mantener el entendimiento del ser humano entenebrecido, cegó el entendimiento de la humanidad para que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Ahora, un ser humano en esa condición como todos nosotros estuvimos, nosotros fuimos eso, por ser descendientes de Adán, directamente de Adán. Ese es el hombre natural del que hablábamos la vez pasada. Pero a partir de la conversión o a partir del nuevo nacimiento, se restaura la conexión del espíritu humano con Dios y su palabra. Fíjese en esto. Una vez usted aceptó al Señor Jesucristo en su corazón, lo reconoció, lo aceptó como el Señor de su vida, a partir de ahí, Dios obró a través de su Santo Espíritu el nuevo nacimiento, impartiéndonos su naturaleza. Entonces se restauró la conexión, se restauró la relación que Adán perdió con Dios, esa conexión del espíritu humano con Dios y con su palabra fue restaurada. Cuando el hombre por medio de la fe acepta al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor en su vida, se inicia entonces la nueva conexión entre Dios y el hombre, entre Dios y el hombre, y la unión de la palabra de Dios con la palabra del hombre. Fíjese en esto. ¿Recuerdan que dijimos que Adán ejercía dominio sobre los mundos a través de la palabra? Porque la palabra de Dios en la boca de Adán es la expresión de la fuerza y del poder. Ahora, después de que Adán pecó y hubo esa desconexión entre la comunión del hombre con Dios y su palabra, en el momento de la conversión, cuando una persona acepta al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal en su vida, se restaura la comunión entre Dios y la humanidad, entre la palabra de Dios y la palabra del hombre. La Biblia dice en Isaías capítulo 44, versículo 26, yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, será habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. La palabra que leemos aquí, despierta, quiere decir confirma. Dios confirma la palabra y cumple el consejo de sus mensajeros. Hay una nueva conexión entre el creyente nacido de nuevo
con la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Ahora, la palabra de Dios en su boca, en mi boca, tiene tanta fuerza, tanto poder creativo, que si lo ejercemos, que si lo usamos, vamos a ver los resultados. Porque Dios dice, yo confirmo toda palabra. Yo confirmo la palabra que sale de la boca de mis siervos, de mis mensajeros. Yo soy el que digo que hay restauración, que reedificaré sus ruinas. Pero para que haya restauración y reedificación, se requiere de que alguien se atreva a declarar la palabra del Padre. Ahora ustedes y yo, como hijos de Dios, tenemos esa nueva conexión, o la conexión restaurada con Dios y con su palabra. Ahora lo que un hijo de Dios diga creyendo, será hecho. Aquí está el poder de la palabra. Lo que diga creyendo será hecho. Bueno, el Señor Jesucristo lo dijo en Marcos capítulo 11, versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Fíjese en la última parte del versículo. Lo que diga será hecho. Hay tanto poder en su boca. Hay tanto poder en mi boca cuando la usamos para expresar la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios en su boca y en mi boca es tan efectiva que hará lo que nosotros declaremos, si lo declaramos creyendo. Lo que diga será hecho. El dominio sobre los mundos fluye del espíritu humano renacido. Es decir, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios capítulo 2. Somos salvos por gracia. Tenemos la vida de Dios. Eso es decir, nuestro espíritu que estaba muerto en pecados renació. Nació de nuevo, resucitó, y el espíritu regenerado, o el espíritu humano renacido o resucitado, ahora de ahí es que fluye el poder y el dominio sobre los mundos. Recordemos al Señor Jesucristo cómo se comportó aquí en la tierra cuando Él ejerció su ministerio hace 2000 años. Él le habló a la tempestad y los vientos tuvieron que calmarse. Le habló al mar y el mar tuvo que aquietarse. Le habló a la naturaleza, como en el caso de la higuera, y la higuera se secó. Le habló a la muerte y la muerte tuvo que ceder. Y se dieron las resurrecciones, caso de Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, el caso de la hija de Jairo, entre otras resurrecciones. El Señor llamó las cosas que no se veían a través de la palabra. Él dio la palabra. Él llamó del mundo invisible, llamó las cosas y aparecieron en el mundo visible. Usó la palabra para hacerlo, como fue la multiplicación de los peces y de los panes para saciar aquella multitud. El poder está en la boca, pero ese poder que liberamos a través de las palabras, ese dominio sobre las circunstancias, sobre el mundo natural, fluye desde el espíritu y no de la razón. No es una cuestión de mente, es una cuestión de el espíritu. Legalmente somos los representantes de Dios, somos los embajadores de Dios aquí en la tierra. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20,
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos embajadores, sus representantes, representantes legales. Lo que usted y yo digamos, declaremos, ordenemos en representación de Dios. Y si esa palabra que sale de nuestro espíritu es la palabra de Dios, entonces al decirla con fe, será hecho. Ahí está la clave. No se trata de hablar sencillamente por simple lógica, como resultado de nuestro razonamiento. No hablamos simplemente los resultados de la ecuación matemática, física. No. Declaramos lo que la palabra de Dios dice, aunque yo no lo pueda comprender, aunque no lo pueda percibir con mis sentidos, pero cuando esa palabra sale de mi espíritu y lo digo con fe, con certeza, sabiendo que soy representante legal de Dios aquí en la tierra, soy su embajador, entonces al decirlo, será hecho. Nuestro espíritu renacido debe tomar el control sobre el alma, el intelecto, las emociones. No hablemos lo que sentimos, hablemos lo que creemos. Es muy diferente. El problema es que la mayoría de los cristianos dicen, yo lo digo porque lo siento. Y si yo no lo siento, nunca lo voy a decir. No, tiene que salirse de esa esfera, de la esfera almática. Yo tengo que salirme de ahí. Es muy fácil declarar lo que uno siente, lo que uno percibe a través de los sentidos, pero eso significa que estamos operando aún con el imperio o en el imperio de la razón. No andamos por vista, andamos por fe. Nuestro espíritu renacido debe tomar el control sobre el alma, el intelecto, las emociones, la voluntad. Esto requiere entonces una renovación de nuestra mente por la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. A ver, repítalo. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Las emociones y la voluntad deben estar sujetas al espíritu. Nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra carne es una fuerza que se opone a Dios. Hay una lucha entre el espíritu y la carne. En Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Mi mente debe someterse. Mi mente debe ser renovada. Y la manera para renovar mi mente es a través de la palabra de Dios. Debo leerla, meditarla, creerla, permitir que esa palabra se implante en mi espíritu. Ahora, aunque yo no lo percibo a través de los sentidos, sí lo creo. Y si yo digo las cosas creyendo, y lo que digo sale de mi espíritu y no de la razón, entonces esa es la forma para ejercer dominio sobre los mundos, tanto espiritual como también material. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 17, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. Aquí nos habla la Biblia del reino. ¿Cómo reinar? Podemos reinar en vida. Usted no es un esclavo, yo no soy un esclavo, era un esclavo. Ahora somos hijos de Dios. En representación de Dios ejercemos dominio y podemos reinar en vida aquí en la tierra. Para reinar sobre el mundo espiritual y natural, es necesario que la autoridad espiritual fluya desde nuestro espíritu regenerado
a través del alma. Lo explico. La autoridad es espiritual, es del espíritu. Usted y yo podemos ejercer la autoridad sobre el mundo espiritual y material cuando fluye desde nuestro espíritu regenerado. Dígalo, creyendo, y lo que diga será hecho. Usted puede declarar lo que la Biblia dice, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Decirlo, no por la razón, sino del corazón. Decirlo creyendo, esto es lo que libera la fuerza, el poder de Dios en nosotros para sobreponernos a cualquier situación, cualquier circunstancia de la vida. Usted puede declararlo, como lo hizo el salmista en el Salmo capítulo 60, versículo 12. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. No tenemos por qué estar afligidos llorando en un rincón, llenos de miedo. Las noticias han tenido tanto avance en los últimos meses y son tan negativas. El mundo está sumido en el temor, en el pánico. Hay un estado de miedo impresionante en nuestra comunidad. Muchos creyentes están arrinconados, llorando y esperando el día malo, esperando la hora mala, porque todo lo que ven a su alrededor es sombrío. Pero ¿dónde está el espíritu renacido? ¿Dónde está la palabra de fe? En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Salmo 60, 12. Usted puede sacar esta palabra de lo más profundo de su corazón. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Dígalo creyendo. Nada ni nadie nos podrá detener. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades nos podrán detener y tampoco nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Podemos gobernar, ejercer dominio aquí en la tierra hoy. Para eso fue que Dios nos creó. Para eso fue que Dios creó a la humanidad, para ejercer dominio, para reinar en esta tierra. Pero es el dominio en representación de Dios, por la palabra de Dios en nuestra boca, por la fe que está generándose desde nuestro espíritu, y es la fe que nos ha venido por la palabra de Dios. Resumiendo, dominio y autoridad, restaurados a través de la restauración de la relación con Dios y su palabra. Esto comenzó cuando usted se convirtió al Señor, aceptó a Jesús como su Señor y Salvador personal. A partir de ese momento usted fue conectado nuevamente con la divinidad, con la palabra. Y a partir de ese momento usted y yo vinimos a ser los canales dispensadores de la autoridad y del dominio de Dios aquí en la tierra. No somos cualquier clase de seres en este mundo. Pertenecemos a la realeza. En representación de Dios podemos ejercer dominio sobre los mundos. Es hora de levantarnos, tomar una actitud diferente, avanzar hacia la consecución del propósito divino. Tal vez usted se considera débil, muy imperfecto, como todos los seres humanos, y hasta indigno, como es normal apenas de una persona que reconoce su pecaminosidad. Pero quiero decirle que este es el momento para que le ponga fin a esa etapa de su vida. Hoy usted puede renacer y volver a la conexión con Dios y a ejercer el dominio. En el nombre de Jesucristo, usted podrá echar fuera a los demonios
En el nombre de Jesucristo podrá sacar las enfermedades de los enfermos. En el nombre de Jesucristo usted podrá llamar las cosas que no son como si fuesen. Ese es el plan de Dios para su vida. ¿Quiere aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador? En el lugar donde se encuentra, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, vengo a ti en esta hora. Reconozco que soy un pecador, débil, y he sido un esclavo del pecado y de las circunstancias. Reconozco mi pecado, Señor, mi incredulidad. Perdóname. Me arrepiento de mis pecados y te pido que en esta hora tu mano poderosa se manifieste sobre mi vida. Toma todo mi ser. Señor Jesús, gracias por morir en la cruz del Calvario y por recuperar todo lo que se había perdido para mí. Te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre. Señor Jesucristo, ven a morar en mi corazón, ven a vivir en mi corazón. Obra, Señor, de una manera especial. Te entrego mi vida. Espíritu Santo, lléname con tu presencia. Toma mi mente, mis emociones, mi voluntad, mi cuerpo, todo mi ser. Lo entrego a ti. Padre, tu palabra dice que si confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, soy salvo. Lo confieso y lo creo. Gracias, Señor. Amén. Ahora usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Permítame orar por usted. Señor, yo te pido que tu santa unción se manifieste sobre cada uno de los que en este momento acaban de nacer de nuevo. Espíritu Santo, llénalos. Yo declaro libertad en sus mentes, que la ceguera espiritual desaparece y a partir de hoy viene la revelación de la palabra, hambre y sed de la palabra, y ellos cumplirán el propósito por el cual fueron creados. En el nombre de Jesús. Ahora les pido que lean la Biblia, mediten en la palabra, memoricen algunos textos de la palabra y una vez ya podamos congregarnos, los invito para ser parte de esta gran familia, que podamos participar juntos de las celebraciones. Pero también los motivo para que comiencen a preparar sus casas, sus hogares, porque vamos a comenzar, una vez nos sea permitido, vamos a comenzar esas reuniones físicas ahí en su casa. Si usted nos permite como anfitrión, va a ir un líder capacitado de la iglesia, ya entrenado para hacer las reuniones celulares, las reuniones familiares. Así es de que algo grande va a pasar, milagros van a suceder en su casa, grandes cosas Dios va a hacer. Pero mientras tanto vamos a seguir con las células virtuales en los días miércoles a las 7 de la noche, 7 de la noche los días miércoles, células virtuales a través de YouTube. Así es de que prepárese para este próximo miércoles. El sábado la reunión de jóvenes a las 4 de la tarde también por YouTube y el domingo a las 7 de la mañana. Antes de terminar, dar por concluida la reunión de hoy, quisiera que usted ejerciera la autoridad y el dominio sobre aquellas cosas que lo están afectando o esclavizando. Puede ser una enfermedad, puede ser el temor, el pánico, puede ser un problema financiero, puede ser un problema espiritual. Usted está controlado en su voluntad y ha incurrido en ciertas cosas y esas vienen a ser tan permanentes que usted dice, ¿cómo me puedo liberar de esta situación? Eso es una manifestación del enemigo. Eso es un tormento del enemigo, pero usted tiene ahora la autoridad para expulsar ese espíritu atormentador de su vida. Declare la palabra de prosperidad sobre sus finanzas. Aunque estamos pasando por momentos difíciles, muchos de ustedes han seguramente perdido sumas de dinero porque sus negocios no los ha podido abrir o porque lo despidieron de su trabajo. La situación está difícil. Todo esto se ha reunido en torno suyo y hay una presión impresionante sobre su mente, sobre su espíritu, sobre sus emociones.
Pero recuerden que la palabra de Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Echemos fuera esos espíritus atormentadores y llamemos por la fe la provisión de Dios. Yo creo en los milagros de Dios, milagros de sanidad, pero también milagros de provisión. Una cosa sé, que ningún hijo de Dios morirá de hambre o terminará en la calle. El salmista dijo: joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Salmo capítulo 37. Yo lo declaro que esa palabra es una realidad en nuestras familias. No vamos a terminar reventados, no seremos mendigos, no llegaremos a la indigencia, no dormiremos debajo de los puentes de la ciudad. No, eso no es para nosotros. Ahora tenemos que levantarnos en fe y ejercer el dominio sobre el mundo espiritual y el mundo físico. Coloque la mano sobre la parte afectada, use la autoridad en el nombre de Jesús, dígale a esa enfermedad que salga de su cuerpo, dígale a esa situación que cese, dígale a ese problema, a esa montaña que sea quitada de su vida, de su familia. Si lo dice creyendo, lo que diga será hecho. Acuérdense que el dominio es del Espíritu y se libera la autoridad a través de la palabra. Si lo dice creyendo, Jesús dijo: lo que diga será hecho. Padre, te doy gracias en esta hora. Señor, hemos compartido tu palabra y tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra dice que tú confirmas la palabra de sus siervos y la palabra de sus mensajeros. Tú la despiertas, tú la cumples. Yo te pido, Padre, hoy que esta palabra sea cumplida en cada una de las familias, en la vida de mis hermanos, los que están creyendo. Yo tomo la autoridad en el nombre de Jesús. Ato todo espíritu de enfermedad que está atormentando los cuerpos y ordeno ahora mismo que salga, se desarraigue en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu malo, desaparece, fuera en el nombre de Jesús. Ordeno que ese cáncer es completamente destruido, toda célula cancerígena se destruye en el nombre de Jesús. Lo ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro sanidad en el sistema respiratorio. Ordeno que los pulmones ahora reciben sanidad, que todos los enfermos contaminados con este virus mortal son liberados de ese tormento. Espíritu de muerte prematura, en el nombre de Jesús declaro su derrota ahora mismo. Salga de esa vida, en el nombre de Jesús. No más muertes por esta pandemia aquí en Colombia, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, declaro los cielos abiertos, que la bendición del Señor se manifiesta ahora mismo de una manera extraordinaria en cada una de nuestras vidas y nuestras familias. Llamo los recursos económicos, las cosas que no vemos, las llamo a existencia. Llamo provisión milagrosa para cada familia, puertas abiertas. Aquellos a quienes les cerraron puertas, se abren esas puertas de trabajo, nuevas oportunidades, y viene la provisión y la restauración financiera en la vida de mis hermanos, en sus familias. Los dineros que nos deben son cancelados. Recuperamos lo que el diablo nos quitó en el pasado. Lo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendo todo espíritu de temor, todo pánico, todo terror en el nombre de Jesús, y declaro la completa libertad. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, de temor, sino de poder y de dominio propio. Y en esta hora yo declaro la plena libertad en el nombre de Jesús. Bendigo cada familia. Bendigo a quienes están en las cárceles, en las clínicas, hospitales. Señor, que tu gloria se manifieste ahí y un milagro ahora mismo sea realizado. Gracias, Señor, por tu generosidad. Gracias por lo que estás haciendo por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele gracias a Dios. Ahora dígale: Señor, gracias. Soy sano, estoy libre, bendecido. Y por la fe, manténgase dándole gracias a Dios. Aunque no perciba en este momento aún nada a través de sus sentidos. No espere sentir para creer. Créalo y después lo verá. Así funciona. En el reino de los cielos funcionan las cosas.
Ejerzamos el dominio. Declaro que los días que vienen son mejores que los que pasaron. Un abrazo, bendecidos. Si deseas hacer una donación a la Iglesia Cristiana Pai, puedes hacerlo en línea, sin salir de casa. Banco da Vivienda. Cuenta corriente número 056 047 396 999 3954. Banco Bancolombia. Cuenta de ahorros número 23 739 166 454. Iglesia Cristiana Pai, NIT 900 002 292-8. Favor enviar el comprobante de su transacción vía WhatsApp al número 316-472-8265. Mayor información www.iglesiacristianapai.org. Dios bendice al dador alegre.